Amén. Continuemos en el día de hoy con la línea de pensamientos de Dios. La línea de pensamiento, ¿verdad? Y la serie de mensajes de Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el Dios de milagros. No sé si recuerdan, estuvimos hablando sobre el Dios de milagros. Y esta serie de mensajes nos hemos enfocado, no son los nombres de Dios, como hay personas que me han preguntado, nos hemos enfocado en el hecho de algunas facetas de Dios y cómo esas facetas de Dios hay algunas cosas que impiden que se manifiesten en la vida del hombre. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cuando miramos el Dios de milagros, vimos algunas de las cosas que impiden que se manifieste entonces ese Dios de milagros en la vida del hombre. Cuando se manifiesta, manera de repaso muy rápido, el Dios de milagros, una de las cosas que sucede es que se revela el carácter y el propósito de Dios en la vida. Siempre que se manifiesta algo de Dios en la vida del hombre, muchas veces, por no decir todas las veces, siempre va a revelar, una vez más, parte del carácter, número uno, y número dos, se va a revelar el propósito de eso de Dios en la vida del hombre. Se revela el carácter, se revela el propósito. Definitivamente una de las cosas que pueden echar a perder, y era lo que mostraba la semana pasada, es cómo muchas veces nos dejamos llevar por lo bueno y por lo malo, por el bien y por el mal, o por el mal, para entonces determinar una manifestación del Dios de milagros. Y vimos el ejemplo de aquel joven que era ciego, que Jesús lo sana, y la interrogante de aquella gente hacia Jesús y la manifestación de lo de Jesús, si era por bueno o era por malo, que entonces se daba o no se daba, ¿verdad?, un milagro. Y dijimos que el pueblo de Israel, por quizás no mirar como hemos hecho, ¿verdad?, en esta serie de pensamientos, como en muchas de las líneas que hemos tocado, viendo algunas de las cosas que sucedió en el pueblo de Israel y su salida de Egipto, vimos cómo Dios hace maravillas, y quizás como esas maravillas no eran directamente hacia ellos, no las pudieron ver, y en un futuro tienen una repercusión. Tú no ves a Dios obrar, ¿verdad?, en tu vida, porque quizás no es directamente a ti lo que está sucediendo, como en aquel pueblo. Eran las plagas las que se estaban manifestando. Las plagas no los tocaban directamente, pero indirectamente era para beneficio de ellos. No lo podían ver, cuando entonces la bendición o los milagros o las maravillas eran completamente dirigidos hacia ellos. Nosotros vimos la manifestación de lo que sucedió, vimos lo malagradecido que podían ser, y culminamos diciendo que el Dios de milagros, hasta cierto punto, y tenemos que estar muy pendientes de eso, lo podemos rechazar. Aunque pensemos que no, lo podemos rechazar. Dijimos cómo hay gente que ha experimentado milagros, luego de haber experimentado el milagro, no hay una transformación en su vida, continúan siendo los mismos. Hay un rechazo a ese Dios que hizo el milagro. Hoy yo quiero que miremos, ¿verdad? Estamos a punto de concluir lo que es esta línea de pensamientos, y miremos al Dios redentor. El Dios redentor. Y hago, como en casi todos los mensajes, un disclaimer, y hago un disclaimer desde ahora. No voy a estar hablando de la redención a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, aunque alguna de las cosas que pueda tocar tendría que ver con ello, sino que quiero que hablemos de dos aspectos que se manifiestan de ese Dios redentor en la vida del hombre. Y una vez más, como es la línea de pensamiento, cosas que lo pueden echar a perder, y que no exista esa manifestación en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando yo hablé en el día de hoy del Dios redentor, hay dos formas que podemos mirarlo, y vamos a utilizar el pueblo de Israel como ejemplo para entonces traer ese aspecto de lo que sucede y no sucede en la vida del hombre cuando lo recibimos o no lo recibimos en nuestra vida. Número uno, el libertador. Se manifiesta el Dios redentor en cada uno de nosotros, se manifiesta como libertador y se manifiesta como salvador. Mientras oraba y mientras meditaba, yo considero que el problema del ser humano y el problema del hombre no es con su salvación, es con su libertad. Y el problema que tienen con su libertad, entonces repercute en el hecho de juzgar lo que es la salvación. Me explico. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, la gente lo primero que comienza a considerar es si es salvo o no es salvo. Por sus acciones determinan lo que es salvación o no es salvación. Realmente no están juzgando la salvación, porque la salvación no hay forma de juzgarla. ¿Por qué no hay forma de juzgarla? Porque la salvación la recibimos a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que la gente juzga y lo que la gente indirectamente está haciendo es midiendo la libertad. Lo que se hace, lo que no se hace.
Lo que se dice, lo que no se dice. Cómo se actúa, cómo no se actúa. Una vez más, el Redentor se manifiesta como un libertador y se manifiesta como Salvador. El problema, la mayoría de los problemas que tiene la gente, el ser humano, no es con el aspecto del Salvador, es con ese aspecto de lo que es el libertador y la revelación en su vida. No necesariamente por tener una conciencia de salvación, nosotros vivimos en la libertad que Dios quiere que realmente nosotros vivamos. Yo puedo tener una conciencia de salvación, de ese Dios redentor. Yo puedo tener la conciencia de lo que Dios hizo. Yo puedo tener la conciencia de esa muerte en la cruz del Calvario. Yo tengo la conciencia de que Dios realmente quiso hacer algo en mi vida. Yo puedo tener la conciencia, pero no vivo en la libertad que Él quiere que yo viva. No necesariamente vivo en la libertad que Él quiere que yo viva. Y como te dije hace un rato, pues miremos en el día de hoy y miremos entonces y establezcamos algunos de los principios y las ideas que quiero traer en esta noche con el pueblo de Israel. Y me lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Éxodo el capítulo 5. Éxodo el capítulo 5, el verso 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Liberta a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Era la manifestación de ese Dios redentor hacia ese pueblo que se encontraba en esclavitud. Y ahora el Moisés que nosotros hemos estado viendo por todas estas semanas, el libertador, el que iba a ser utilizado por Dios para que se diera esa redención en la vida de ese pueblo, se para frente a Faraón y lo que le dice a Faraón como que no concuerda. Fiesta y desierto en nuestro pensamiento no concuerda. Fiesta y desierto en el pensamiento de cualquiera es un antagónico. Y ahora este hombre se para a hablarle de parte de Dios para decirle: ese pueblo que tú esclavizas, yo quiero que vaya al desierto y que me haga fiesta. Y yo quiero que nos centremos en eso en el día de hoy. Que nos centremos en este aspecto de la fiesta y que le demos una definición a este aspecto de lo que es el desierto. Porque lo que Dios quería hacer con aquella gente, con aquel pueblo, era establecer literalmente redención en ese espacio y en ese tiempo para que hubiera algo en su vida que entonces los expondría a lo prometido por Él. El desierto no era el final. Cuando Dios te hace una promesa de redención y cuando Dios te hace una promesa de sacarte de eso que te esclaviza, no es para llevarte un limbo. Y tú y yo que conocemos la historia, el desierto podía parecer un limbo. Pero el desierto podía parecer un limbo porque no sucedió lo que Dios quería que sucediera en la vida de aquel pueblo. Carlos, ¿y qué era lo que sucedía? ¿Y qué era lo que Él quería que sucediera en aquel pueblo? Redención. La redención sucedió, el pueblo no lo entendió. Cuando nosotros miramos ese aspecto de lo que es la palabra desierto, el desierto no era otra cosa que un espacio abierto. De las primeras cosas que sucede en la vida del hombre, cuando experimenta la redención o el Dios redentor en su vida, es que ocurre un espacio abierto. La gente pensaría que venir a Cristo es cerrar las posibilidades. Y venir a Cristo no es cerrar las posibilidades, todo lo contrario, se abren las posibilidades. Lo que pasa es que tú escoges. Ahora tú tienes que escoger si sigues viviendo como quieres vivir o vives como el Redentor quiere que vivas. ¿Y cómo el Redentor quiere que vivas? Haciendo fiesta. Había que hacer fiesta en el desierto, ¿cierto? Fiesta no era otra cosa que dar vueltas en círculo. Y ahora había un espacio abierto para dar vueltas en círculo. Y aquella gente dio vueltas en círculo.
pero dio vueltas en círculo sin que se cumpliera lo que se tenía que cumplir para entrar donde tenían que entrar. Y literalmente sus vueltas en círculo fueron un limbo. Y yo en el día de hoy, utilizando esta historia bíblica, lo que quiero es hacer la analogía de lo que sucede en nuestras vidas. Cuando Dios te lleva al espacio abierto, luego de redención, luego de sacarte de lo que te esclaviza, en esa vuelta del espacio abierto que Él quiere que dé, es que si saliste de este punto, cuando regreses al mismo punto, seas diferente. Cuando regreses al mismo punto, pienses diferente, vivas diferente. Y literalmente, cuando llegas al espacio abierto de lo que Dios hace en la vida del hombre, mientras vas escogiendo, mientras vas caminando, mientras vas diciendo, y cuando regresas, piensas diferente, vives diferente, y es la forma de poder hacerle fiesta al Señor, aún en medio del desierto. La gente piensa que el desierto es lo peor que puede pasar en su vida, y el desierto lo que abre en tu vida son las posibilidades de que cuando des la vuelta, tu vida sea completamente diferente. Y es lo primero que yo establezco en el día de hoy. Es lo primero que establezco en tu vida en el día de hoy. Luego de la salvación, la expectativa de Dios siempre será conquistar lo prometido de Él para nuestras vidas. Luego de que te redimes, luego de que te salvas, luego de que te saca de eso que te esclaviza, te abre el mar de posibilidades. Luego de eso, no es quedarte ahí. Luego de eso, te tomará dar una vuelta. Pensarás tú que estás dando vuelta. O te quedas dando vuelta en el desierto, o cambias tu vida, cambias tu pensamiento de lo que es Dios, cambias tu pensamiento de la revelación de Dios, cambias tu pensamiento de la relación que puedes tener con Dios. La vuelta es para eso. La vuelta no es para quedarte. La vuelta es para que puedas cambiar tu pensamiento a lo que realmente es Dios, y que te lleve entonces a ese cumplimiento y la conquista de lo prometido para nuestras vidas. Ahora tenemos que preguntarnos en el día de hoy, ¿en qué área de nuestra vida vivimos en un limbo? Porque puedo experimentar redención para salvación, y qué de la redención de mi vida aquí y ahora. Y lo que tenemos que preguntarnos es, si vivo en un limbo, es que necesito al Dios Redentor en mi vida. En el área que yo considere que vivo en un limbo, necesito una vez más al Dios Redentor en mi vida. Y lo que dice el libro de Salmos, para poder traer unas ideas en el día de hoy. Salmo 105. Este salmo es escrito por David, y es escrito por David en el instante que están cargando la presencia de Dios y la están llevando a aquel lugar. Este era el salmo que se estaba recitando, ese era el salmo que se estaba cantando, expresando y reconociendo las maravillas que había hecho Dios con el pueblo de Israel, expresando aquello grandioso que había sucedido con aquella nación, que era sucedido por el tan solo hecho de lo que estaban cargando y llevando a aquel lugar, la presencia. Ellos estaban caminando, dando vueltas y reconociendo las maravillas de la presencia de Dios. Y comienza una expresión y hacen un pasaje y hacen un caminar por la historia del pueblo de Israel. Y llegamos a estos versos que son los que quiero atraer a tu atención en el día de hoy. Pero que dice el verso 26. Envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos las palabras de sus señales. Y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, refiriéndose a Egipto. Su tierra, y está hablando de las plagas, está hablando de las maravillas. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de mosca y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló
y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Te está describiendo lo que vimos la semana pasada, hablando del Dios de milagros. Está describiendo las maravillas que había hecho Dios, que yo te decía que aquel pueblo, el pueblo de Israel, no las vivió, no las vio directamente, pero todo eso que hizo Dios era para beneficio de ellos. Si eso es poderoso, poderoso es el siguiente verso, que todo eso sucede para que entonces se viviera esto. Y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. El Dios redentor, el que produjo todo eso, el que hizo todo eso para darle la libertad, lo primero que hace es que los bendice. Los bendice con lo que todo ser humano añora en su vida. Y el que me diga que no, es un hipócrita. Y lo digo aquí con... El que no me diga aquí que quiere chavo, y el que no me diga aquí que quiere salud, cuando nosotros felicitamos a alguien de cumpleaños, aquí hay una 4 de julio, para que usted sepa, se puede decir que es una 4 de julio. Tú le dices que el Señor te bendiga, que te multiplique y que te dé salud. Y Dios viene y bendice a esta gente. Lo que dice la palabra del Señor. Y sacó con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Dice el verso 38. Egipto se alegró de que salieran. Egipto se alegró de que salieran, para que pasaran todas esas cosas. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Verso 39. Extendió, y ahora comienza la historia del desierto. Ahora comienza la bendición del desierto, si venimos a decirlo así. Ahora vienen los milagros del desierto en la vida de este pueblo. ¿Vieron lo que dice la palabra del Señor? Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio de las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y termina diciendo aleluya. Él comienza a exaltar el nombre de Dios. Ellos iban cargando a la presencia, recordando lo que había sucedido, y cada una de las cosas que recordaron fueron las cosas que aquel pueblo, ¿sabes qué?, menospreció. Que el Redentor hace, y muchas veces nosotros menospreciamos. El menosprecio es una de las cosas que hemos visto anteriormente, que impiden que veamos esa manifestación de Dios en nuestra vida. Desde el principio, Dios mostrando su provisión. Dios comienza a mostrar redención en la vida del hombre, número 1, proveyendo. Siempre será provisión. Comenzó mostrando desde el principio su provisión. El Dios redentor, cuando te lleva a ese espacio abierto, no te deja en el limbo, como te decía hace un rato, no te tira y ya. El Dios redentor de inmediato comienza a darle a esta gente dirección. Una columna de fuego y una columna de nube, y síganla. No podía haber una excusa de no llegar. Algunos historiadores dicen que lo que podía tardar días terminó sucediendo por 40 años. Lo que podía ser días se extendió por 40 años. No se puede decir que fue por falta de dirección. La dirección estaba. Fue no querer seguir la dirección en el espacio abierto. En el espacio abierto tú no das vueltas por dar vueltas a lo loco. Hay una dirección de Dios mientras das vueltas. Mientras das vueltas, Dios te dirige, y no solamente te dirige. No solamente Dios te dirige, sino que te provee mientras das las vueltas.
pensando y haciendo que tu pensamiento vaya cambiando, se vaya transformando. Así se revela el Dios Redentor. Pero el hombre tiene un problema con ese Dios Redentor. El hombre tiene solamente un problema, que el Dios Redentor te da provisión. El Dios Redentor definitivamente te da dirección. Pero el hombre tiene problemas cuando el Dios Redentor le pone reglas. ¿Y cómo tú me quieres decir a mí que una persona que sale de ser esclava y ahora es rica no necesita en su vida reglas? Tú sales de la esclavitud y cuando sales de la esclavitud dice la palabra del Señor que saliste con oro y con plata. Una vez más, yo no sé si tú puedes recibir lo que yo quiero hoy mostrar, pero cuántas veces en nuestra vida sucede. Nos molestamos por las reglas, sin saber que las reglas son por un momento. La regla es por un momento. La regla es para organizarnos. La regla es para establecer organización. La regla es para que aprendamos. Esta gente tenía que aprender a convivir. Esta gente tenía que aprender a administrar. Esta gente tenía que aprender ahora a ser una nación. De la esclavitud a ser una nación. El Dios Redentor proveía. El Dios Redentor dirigía. Pero el Dios Redentor tenía que establecer unas reglas para que pudieran funcionar. Una vez más, el hombre no tiene problema con su salvación. El problema es con la libertad. Y juzgan salvación. Porque aún en la libertad hay provisión. En la libertad hay dirección. El problema muchas veces es con las reglas. El problema muchas veces es con las reglas. Entonces somos cegados. Entonces no se manifiesta el Dios Redentor en nuestra vida por la excusa, por cualquier excusa tonta que venga a nuestros pensamientos. De las manifestaciones que suceden en la vida del hombre y que echan a perder la obra redentora de Dios y el Dios Redentor en su vida, número uno, es vivir en una constante dependencia de esa misma provisión. La provisión era por un momento. La provisión era por un instante. La dirección era por lo que te tenías que esforzar, lo que tenías que trabajar y lo que tenías que conquistar, que ya lo había prometido. Rechazas al Dios Redentor en tu vida cuando te vuelves literalmente un dependiente de esa provisión. Yo soy dependiente de la provisión que Dios hace en mis manos para producir lo que Él quiere que se produzca en mi vida en la conquista de lo que un día Él dijo. No es lo mismo. Yo puedo ser un dependiente de la provisión de Dios, no hay problema. En medio de todo lo abierto que Dios hace, sabes que ahí vas a morir. Suena fuerte, pero esta gente siguió dando vueltas y siguió dando vueltas, siendo bendecidos por Dios, sin cambiar su conciencia a Dios, hasta que murieron. Y cuando hubo otra generación, ahora Dios dijo, vamos para encima. Suena duro, suena complicado. Durísimo, complicadísimo. Echamos a perder esa revelación del Dios Redentor en cada uno de nosotros cuando queremos vivir por esa constante dependencia de la provisión de Dios. No entendemos, no le damos sentido real a lo que es la provisión verdadera de Dios, la provisión verdadera que siempre va hacia el frente, que siempre va hacia adelante, que siempre va a que te esfuerces, que siempre va a que trabajes. No me malinterpretes, que habrán instantes que yo necesito que caiga el maná, definitivo. Pero el maná cae porque no había más nada. Se supone que fueran días para llegar.
Porque ese espacio abierto realmente estaba diseñado para que fuera acelerado. Se tenía que pasar de una manera vertiginosa. Se tenía que pasar de una manera acelerada. El proceso de lo de Dios en la vida del hombre y el Dios redentor en la vida del hombre es uno acelerado. Él no quiere que te quedes mucho tiempo en ese pensamiento. Él no quiere que te quedes mucho tiempo en ese estado. Él quiere que el proceso sea acelerado. Él quiere que crezcas aceleradamente. Él quiere que conquistes de inmediato. Él quiere que recibas lo destinado por Él mismo para ti. Esa es la visión que todos nosotros debemos de vivir. Número uno, una vez más, se echa a perder por esa constante dependencia de la provisión. Número dos, se echa a perder por una constante inconformidad. La queja nunca salió de la boca de este pueblo. La queja hacia Moisés, la queja hacia Dios, nunca salió de la boca de ese pueblo. Es una constante inconformidad con una constante queja. Se llega al nivel de querer regresar a la esclavitud. En Egipto había pescado de balde. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida del ser humano rechazando al Dios redentor en su vida. Cada vez que una persona disfruta de lo que Dios hace en su vida y comienza a desear lo que había atrás, que era lo que te tenía realmente esclavizado, es menospreciar la obra redentora de Dios. Yo sé que aquí ninguno se queja. Aquí yo sé que ninguno se queja. Estamos todos contentos. Aquí ninguno se queja. Ni los del YouTube se quejan. Ni los que me están viendo en el canal se quejan. Ninguno está inconforme. No, que tu inconformidad sea porque no has conquistado todo lo que has querido, todo lo que debes de conquistar, todo lo que Dios ha querido para tu vida. Esa es la inconformidad que debemos de tener, pero no la inconformidad de lo que Dios da, no la inconformidad de lo que Él me quiere mostrar, no la inconformidad de lo que Él quiere que nosotros cambiemos. La libertad de Dios Redentor siempre será dirigida para poder tener una relación con Él. Por eso Él se muestra comprensivo, por eso Él se muestra tolerante. Si nosotros vemos un Dios en el Antiguo Testamento que era capaz de que cayera fuego del cielo y exterminara a todo el mundo, tolerante, deja que el muchacho dé una vuelta más. Comprensivo, vienen de la esclavitud, deja que den una vuelta más. Misericordioso, se cansaron del maná, déjame darle codornices. Siempre Dios se mostrará todo por esa relación de Él con el hombre, como uno comprensivo, como uno tolerante, como uno misericordioso. El límite de esa relación, el límite de esa revelación, siempre lo pondremos nosotros. Las cosas no iban a cambiar no porque Dios no quisiera que cambiaran. Las cosas no cambiaron porque aquel pueblo no quiso que cambiaran. Y prefirieron tomar otra dirección. Y como te dije al principio, las cosas no se podían quedar en un limbo. El plan divino se tenía que cumplir. El plan divino se tenía que cumplir. Para concluir en el día de hoy, yo quiero que tú tengas en justa perspectiva que de los elementos que se pueden manifestar en nuestra vida y pueden echar a perder esa revelación de lo que es el Dios redentor en cada uno de nosotros, es vivir por la dualidad. Es vivir por la dualidad. Dualidad no es otra cosa que cuando le damos a dos cosas el mismo poder. Y yo te pudiera hablar otra vez del bien y el mal. Yo te pudiera hablar de Jesús y el enemigo. No hay una dualidad porque el poder de Dios siempre será mucho más grande que el del enemigo. Aunque hay gente que le da más poder al enemigo que al mismo poder de Dios. No hay dualidad en eso. Pero yo quiero que en el día de hoy, con lo que hemos hablado hasta este instante, para orar en esta noche,
tú puedas entender que echas a perder la revelación del Dios Redentor en tu vida, cuando vives por la dualidad del lugar de transición al lugar destinado por Dios para tu vida. Cuando le damos el mismo poder y cuando damos la dualidad de lo que es un lugar de transición al lugar verdaderamente establecido por Dios para nuestra vida. El lugar de transición no es para permanecer mucho tiempo. Como te dije, era un lugar para que el proceso fuera acelerado. El espacio se vuelve uno abierto. En ese espacio abierto, yo comenzaré a dar vueltas. Mientras estoy dando vueltas, yo voy a ver la provisión de Dios. Mientras estoy dando vueltas, yo voy a ver la dirección de Dios. Mientras estoy dando vueltas en ese espacio abierto, Dios me pondrá las reglas. Pero es para que yo pase rápido al lugar que ha determinado para mí. Es imposible, una vez más, es imposible poder ver la manifestación del Dios Redentor en mi vida mientras yo vivo por la dualidad de lo que es temporero a lo que es permanente para mí. Y yo quiero que tú salgas de este lugar analizando dónde te encuentras. Ya Dios te redimió. Ya Dios lo hizo. Yo creo que ya Dios nos ha mostrado lo suficiente. Ahora yo tengo que decidir si lo que vivo es temporero y estoy permaneciendo, o si he caminado lo suficiente y he dado las vueltas suficientes para que cuando de donde salí, quizás volví y regresé, mi pensamiento sea otro y ahora pueda trascender a lo destinado para mí. Esa es mi oración en el día de hoy. Mi oración en el día de hoy es que tú puedas ver al Dios Redentor en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué no traer el aspecto de salvación? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes duda de su salvación. Y si usted duda de su salvación, oramos hoy. Pero yo no dudo de su salvación. Así que mucho menos estoy seguro que usted dude de su salvación. Yo quiero que en el día de hoy usted analice sus libertades. Analiza tu libertad. La libertad de elegir. La libertad de accionar. La libertad de decidir. La libertad de hacer. Y que en tu análisis, en tu reflexión y lo escuchado en el día de hoy, llegas a tus conclusiones y que trasciendas una vez más a todo lo maravilloso que Dios tiene para ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No es un limbo. La vida en Dios, la vida en Cristo no es un limbo. La vida en Dios está muy definida, muy definida, muy definida. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Lo que resta es que tú se lo permitas hacer y que te dirijas a la conquista. ¿Qué tienes que conquistar en el día de hoy? ¿Qué tienes que conquistar en el día de hoy?
¿Cuál es el pensamiento que quizás te agobia? ¿Cuál es el pensamiento que quizás te hace retroceder? Te hace pensar retroceder. Te hace pensar retroceder. Te hace pensar quitarte. Pídele al Señor que hable a tu vida. Pídele al Señor que hable a tu vida. Padre, gracias porque tú siempre has sido comprensivo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido tolerante. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso en nuestras vidas.